Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, bienvenidas y bienvenidos a la 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es sin duda histórica la presencia de cinco secretarias, 10 secretarios de Estado y sobre todo su participación como asambleístas por el sector gobierno. Saludo por el sector obrero a José Luis Carazo de la CTM, a Rodolfo González Guzmán de la CROM, a Isaías González Cuevas de la CROC y al senador Gómez Urrutia del Sindicato Minero. Por el sector patronal, a José Abugaber, presidente de CONCAMIN, y Héctor Tejeda, presidente de CONCANACO. Saludo a la 3 veces jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque es nuestra anfitriona, es nuestra amiga y es nuestra aliada, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. También en todo lo que vale su presencia a las señoras gobernadoras de Baja California, de Campeche, de Colima, de Chihuahua, de Guerrero, de Tlaxcala. Felicidades y muchas gracias por su presencia. Y desde luego, a los señores gobernadores de Aguascalientes, de Baja California Sur, de Durango, de Guanajuato, de Hidalgo, de Michoacán, de Morelos, de Nayarit, de Oaxaca, de Querétaro, de Quintana Roo, de San Luis Potosí, de Sinaloa, de Tabasco y de Yucatán. Muchas gracias también a todos ustedes. Quiero saludar a la presidenta del Senado, mi exjefa, la ministra Olga Sánchez Cordero, al diputado presidente Sergio Gutiérrez Luna también, y a las presidentas y presidentes de las comisiones de Salud y de Seguridad Social de ambas cámaras, a los compañeros de batalla que forman parte del Sistema Nacional de Salud y a toda la familia IMSS. Saludo al doctor Olivares Cerda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, al director y a nuestro socio de Afore 21, al presidente y al director de la Fundación IMSS, a la Secretaría General, al Consejo Técnico, a la Comisión de Vigilancia, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y a las voluntarias del IMSS, particularmente a mis 3 voluntarias que están aquí. Y a mi voluntario honorario, el camarada Camilo. Y a nuestras 4 directoras, a nuestros 5 directores normativos, a los 15 doctores, 13 doctoras, 5 enfermeras y el enfermero que nos representan en los estados, a las 8 médicas y a los 17 médicos que dirigen alguna de nuestras 25 unidades médicas de alta especialidad. Amigas, amigos, a todos los que están aquí hoy, a quienes nos siguen a distancia, gracias a todos por su presencia. Señor presidente, van a quemarme el Seguro Social, pero yo no me voy de las oficinas y si lo queman yo únicamente le ruego que de las cenizas resurja el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con esas palabras, en una carta del 20 de junio de 1944, Ignacio García Telles, entonces director del IMSS, hacía saber al presidente Ávila Camacho de las intenciones de un grupo de manifestantes reunidos en el Zócalo y que se oponían al Seguro Social. Este pasaje describe las resistencias y las dificultades que sorteó el IMSS en el segundo momento más difícil de su historia, su nacimiento y su implementación. Y digo el segundo momento más difícil porque hoy no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que la pandemia por COVID-19 ha sido el periodo más difícil de la historia del IMSS, el más crítico, el más desafiante. Y si en los primeros años García Telles recibió todo el respaldo del presidente para salvar este proyecto cardenista, en los últimos 21 meses el apoyo, la confianza y las acciones del presidente López Obrador fueron las que nos mantuvieron de pie a la altura de las circunstancias y con posibilidades de anunciar que la mejor etapa del IMSS está en el porvenir. Y de eso
Y de eso tampoco tengo dudas, pero sí tengo pruebas. La primera y la más evidente es justamente esta asamblea, aquí en Palacio Nacional, el lugar del último aliento de Juárez y la víspera de Madero, el lienzo de Diego Rivera y la sede de la Cuarta Transformación. En su historia, la Asamblea General del IMSS se había celebrado en el Palacio de Bellas Artes, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, incluso alguna vez en un hotel de lujo. Y hace un año la hicimos en el nuevo hospital de Ciudad Acuña, allá en Coahuila, pero nunca en Palacio Nacional. Y es muy simbólico porque fue aquí donde todos los días, desde las 6 de la mañana y a veces hasta muy tarde, en las reuniones conjuntas del Gabinete de Seguridad y de Salud, el presidente López Obrador condujo la respuesta mexicana a la pandemia. Una respuesta sanitaria, sí, pero profundamente humanitaria. De aquí salíamos con instrucciones precisas para volver con resultados concretos. La segunda prueba es que el presidente López Obrador confió en la reconversión del Seguro Social como la columna vertebral de la atención hospitalaria para cumplir un objetivo, que nadie se quedara sin atención. Esto significó ir a contracorriente de un sistema de salud históricamente fragmentado. Todas las instituciones de atención médica, las del gobierno federal y también las de los gobiernos de los estados, trabajamos como un solo sistema. Unimos lo que estaba roto, echamos mano de la política para ponernos de acuerdo y encontrar propósitos comunes. Señor presidente, no puede haber victoria en una pandemia, pero sí certeza del deber cumplido. 233 hospitales reconvertidos, 18 unidades de expansión, 47,185 trabajadores contratados y el dato más importante de todos, 0 rechazos. A nadie se le cerró la puerta, nadie se rindió tampoco, nadie se detuvo. En total, 1.5 millones de casos confirmados por el IMSS, 314,000 hospitalizados, 33,000 de ellos sin seguridad social. La tercera prueba es porque frente a las turbulencias económicas producto de la pandemia, el presidente López Obrador implementó un modelo de bienestar a la mexicana que favoreció en gran medida las finanzas del IMSS. Los créditos solidarios a la palabra, el incremento del salario mínimo y la reforma en materia de subcontratación han significado 9,800 millones de pesos adicionales a los ingresos del Seguro Social. Y también la cuarta prueba, y quizá la más importante, mientras muchos de nosotros seguíamos pensando en la reconversión de camas, el presidente López Obrador ya estaba pensando en la vacunación. Y me refiero a su histórico discurso del 7 de abril del año 2020 en la Organización de las Naciones Unidas, cuando dijo que resultaba necesario evitar el acaparamiento de vacunas y que todos los países, independientemente de su situación económica, tuvieran acceso a lo necesario para salvar vidas. Hoy, 85% de la población mayor de 18 años tienen por lo menos una dosis de vacuna, pero déjenme decirles qué significa ese dato para una institución como el IMSS. Para darnos una idea, en la segunda ola, el IMSS tuvo 569,000 casos confirmados y 144,000 hospitalizaciones. En el pico más alto llegamos a tener 13,440 camas ocupadas, es decir, el 69% del total disponible. Pero en la tercera ola tuvimos 700,000 casos confirmados, más. Sin embargo, solamente 65,000 hospitalizaciones, es decir, 55% menos hospitalizaciones y 63% menos defunciones. La razón es la vacuna. Si en la primera y la segunda ola no hubo saturación hospitalaria gracias a la reconversión, en la tercera ola no hubo saturación gracias a la vacunación. Y en este proceso histórico el IMSS demostró su experiencia. Y sí, vacunamos en todos lados, pero también coordinamos las brigadas especiales Correcaminos en 10 estados, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, en Morelos, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Sinaloa, en Sonora y en Baja California. Y a partir de julio, en Chiapas.
En estas 10 entidades se alcanzó un 86% de la cobertura. Por todo esto, señor presidente, hoy quiero decirle 2 veces gracias. Primero, desde mi raíz, porque como chiapaneco, durante la vacunación, usted nos recordó que a veces para estar más cerca hay que ir más lejos y llegar primero allá a donde normalmente se llega al último. Y la segunda, desde mi encargo como director del IMSS y a nombre de los 483,706 trabajadores, gracias. El IMSS enfrentó la pandemia y claro que hubo muchas dificultades, pero usted nos respaldó y hoy es posible decir que el instituto es más seguro y más social que antes. Tenemos el mayor número de registros patronales de toda la historia con 1,053,000, el mayor número de trabajadores registrados con 20,881,000 y el salario base de cotización más alto de la historia que está en 432 pesos diarios. Recuperamos y ya superamos lo que habíamos perdido en la pandemia y esto además se logró en un tiempo récord. En la crisis de 1982, la recuperación del empleo tomó 26 meses, en la de 1994, 24 meses y en la del 2009, 22 meses. Esta vez tomó 19 meses. Y es cierto que el IMSS había vivido otros momentos difíciles en su historia que también afectaron su operación de forma estructural. Por ejemplo, en el sismo de 1985, que duró 5 minutos, después del temblor, el IMSS había perdido 7 hospitales y 2,469 camas. El huracán Stan en Chiapas en el 2005 duró 5 días y ahí se perdieron 1,133 camas. Y el peor de los desastres, el vendaval neoliberal, 36 años de desinversión en salud que dejaron al IMSS con un déficit de infraestructura de 15,340 camas, 94,000 médicos de acuerdo al promedio de la OCDE y lo peor de todo, se había empezado a arraigar un modelo curativo sobre uno preventivo, uno que espera la enfermedad en lugar de procurar la salud. El saldo, 4,400,000 derechohabientes diabéticos, 7,476,000 hipertensos. Así tuvimos que enfrentar la pandemia. ¿Cómo lo hicimos? Evocando al águila del Seguro Social, esa que nos representa, y ese mito de renovación, que ante un escenario adverso como la pandemia es necesario transformarse, pero no solamente para sobrevivir, sino para evolucionar y para perdurar en el tiempo. Ante el riesgo de saturación, crecimos, no solo reconvertimos, sino que construimos. Implementamos un modelo de infraestructura con unidades resistentes, durables y de calidad que no se perderán después de la pandemia. Estas, sumadas a las aperturas anticipadas, nos dan que hoy tenemos 1,387 camas más de las que teníamos antes de la pandemia. Es el equivalente a construir 15 hospitales de zona de 90 camas. Y este modelo ha sido también estudiado y reconocido por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y por la Agencia Francesa de Desarrollo y Hospitales Públicos de París. Ante el déficit de personal, volvimos a contratar. Desde 2020 a la fecha se han basificado 8,337 médicas y médicos y 23,116 enfermeras y enfermeros. Y también volvimos a la formación. La mitad de los especialistas de México se forman en el IMSS, pero al talento y a sus ganas, los miles que presentan el examen nacional de residencias médicas, se les oponía el número de espacios autorizados por cada institución. Si en la pasada administración el número de espacios de residencias en el IMSS fue de 4,000 al año, en el 2021 el IMSS autorizó más del doble, 9,040 plazas para el ingreso del 2020. Pero no es solamente el incremento, es también el incremento en su calidad. Pasamos de 775 cursos de especialidad que había en 2019 a 1,123 en 2021. Y también en el número de sedes en donde se forman los especialistas. Pasamos de 200 a 377 este año. También ante los riesgos financieros diversificamos inversiones. Se implementó un mejor gobierno corporativo y al cierre de octubre del 2021 se tienen ya 5,282 millones de pesos adicionales a lo presupuestado por el cobro de intereses. Gracias a ello, el saldo contable de las reservas es 37,535 millones, más alto que el cierre del 2020.
el acumulado de las reservas financieras del Instituto nos dan hoy 12 años más de suficiencia. Y también ante la adversidad económica y con la pena de algunos, pues recaudamos mejor. Para octubre del 2021, la recaudación acumulada alcanzó un monto superior a 315 millones de pesos con respecto al año anterior. Se registró un superávit de 6.311 millones de pesos respecto a la meta de este año y se tiene alrededor de 3.300 millones de pesos adicionales debidos a actos propios de fiscalización y cobranza. Y ante una enfermedad que parecía dominarlo todo, como ya se ha visto aquí, atendimos también todo lo demás. Con esta estrategia de recuperación de servicios se atendieron las otras enfermedades. Vamos a cerrar el 2021 habiendo realizado 80 millones de consultas de medicina familiar, 13 millones de consultas de especialidad y 983,000 cirugías. Si tomamos el 2019 como el último año regular, estaremos alcanzando un nivel del 75.4%, cuando se está pronosticando que la mayoría de los países del mundo van a cerrar en 55%. Enfrentamos la pandemia sin dejar de tener también como prioridad el combate a la corrupción y el impulso a la transparencia y la rendición de cuentas. La Secretaría de la Función Pública reconoció al IMSS como la institución con el mayor número de cumplimiento de declaraciones patrimoniales, con 99.9%. Hoy se transmiten en vivo los procedimientos de contratación por licitación pública. Llevamos ya 26 procedimientos en donde se han ejercido un presupuesto mayor a los 16,000 millones de pesos. Y ante mercados distorsionados y abusivos de insumos de COVID del arranque de la pandemia, usamos nuestro volumen para regular el mercado. Solo para darles un ejemplo, en equipos de protección personal, a través de una licitación pública internacional bajo cobertura de tratados que hicimos en diciembre del año pasado, no solamente nos abastecimos para todo el 2021, sino que estabilizamos los precios. 3 ejemplos: las batas que se llegaron a cotizar en 247 pesos, las compramos en 23.5 pesos. Los cubrebocas Tricapa, que llegaron a costar 19.92 pesos, los compramos en 92 centavos. Y los guantes que llegaron a costar 546 pesos, los compramos en 5.25 pesos. Y ante también los casos más dolorosos, hay que reconocer y hay que atender. Respecto a la terrible tragedia del HGZ número 5 de Tula, lo primero ha sido dar atención a las familias de aquellos que perdieron la vida. Ayer justamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Integral de Atención para los Núcleos Familiares, que incorpora medidas emergentes, medidas económicas para atender la esfera material y la afectiva, así como medidas de no reparación. Como ha señalado también el informe que le pedimos a la Organización Panamericana de Salud y como ha sido su instrucción, señor presidente, el nuevo hospital de Tula estará listo en marzo del año 2023. Señor presidente, señoras y señores, el 1 de enero de 1945, en sus apuntes, el general Lázaro Cárdenas escribió: llega 1945 con probabilidades de terminar la guerra en el curso de este año. Y ahí anota un pensamiento de Ernesto Renan: el porvenir pertenece a la ciencia y a la razón. Con optimismo cardenista renovado, llegamos a esta asamblea con la esperanza fundada en el porvenir. Y hay señales para afirmar que el IMSS es ese porvenir que pertenece a la ciencia. Las primeras 268,000 consultas de telemedicina, los 15 millones de cursos de capacitación en línea y los 1,400 protocolos de investigación de salud relacionados a COVID dan cuenta de ello. El IMSS es el porvenir que pertenece a la razón histórica de abrir las puertas de la seguridad social a las trabajadoras del hogar y a los trabajadores independientes. Pero el IMSS también es el porvenir que pertenece a otra razón, la razón de Estado y la razón solidaria de convertirlo en el eje del acceso universal a la salud. A la mitad del camino lo escribió el presidente López Obrador: volver a federalizar el sistema de salud y apoyarnos para atender a la población abierta sin seguridad social en el IMSS, recogiendo la buena experiencia del sistema IMSS Coplamar, hoy IMSS Bienestar, con hospitales operados y administrados por una institución con estabilidad y fortaleza como lo es el Seguro Social. Y si bien hoy no nos van a quemar el seguro,
también lo puedo decir, el IMSS no está pensando en el futuro. La pandemia nos enseñó que el futuro puede ser inciertamente peligroso. El IMSS de la Cuarta Transformación piensa en el porvenir que no es otra cosa más que el futuro con bienestar. Hagámoslo justos y empecemos ya. Muchas gracias y muy buenas tardes.